hacer la lectura, en la cual se basará la exposición de la palabra. Será en Génesis capítulo 28. Haremos del versículo 1 al 4 y después pasaremos del mismo capítulo 28 del 10 al 22. Entonces dice así la palabra de Dios. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a la descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahora pasamos al versículo 10 hasta el 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Ahora vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre celestial, en esta tarde nos acercamos ante tu trono, ante tu palabra. Tú eres el Señor de tu palabra, y tu palabra nos hace bien, tu palabra nos enseña, nos exhorta, nos consuela, nos fortalece. Te pedimos por nuestro pastor en esta tarde, para que conforme a tu voluntad tú le guíes por tu Espíritu Santo, para que esa palabra llegue a cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera compartir con vosotros lo que el Señor me está enseñando en la lectura de su palabra, en el libro de Génesis. Al volver a leer el libro de Génesis, me ha venido a la mente aquel refrán que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. La historia bíblica ha sido recogida en la Biblia como un anal de historia para iluminarnos, para enseñarnos, para que podamos incluso escarmentar en cabeza ajena. Ya sabéis que es mejor escarmentar en cabeza ajena
cuando uno ve lo que pasa cuando ciertas personas obran mal, es mejor eso que no escarmentar en cabeza propia cuando uno repite esas malas acciones y después lo mismo que estaba sucediéndole a los demás te pasa a ti. Así que vamos a analizar la vida de Jacob, de la que hemos leído en el capítulo 28, y vamos a considerar la obra de Dios en la vida de Jacob. ¿Te has preguntado cuáles son las características de una persona que avanza espiritualmente? Sin duda Jacob avanzó. Fue de ser un joven con una vida más que cuestionable, con una forma de proceder más que cuestionable, pues vemos a un Jacob que al final, cuando vuelve a su tierra, tiene un encuentro con Dios y en aquel encuentro busca, yo diría casi desesperadamente, la bendición de Dios. ¿Cómo nos iría si fuera así en nuestra vida? Si buscáramos la bendición de Dios con el ahínco, con el deseo vehemente que lo hizo Jacob en aquella ocasión. Yo estoy seguro que Dios nos bendeciría en gran manera. Y estoy seguro que Dios lo hará, porque somos una iglesia que busca al Señor y que busca la bendición de Dios. No confiamos ni en los carros ni en los caballos, ¿verdad? Tantas veces en el Antiguo Testamento les dice el Señor que vano es confiar en la fuerza militar, en los carros y caballos de aquella época, o vano es que el hombre confíe en su fuerza y agilidad, que debemos confiar en el Señor. Porque el Señor vence sus batallas no es con ejército ni es con espada, sino que es por su Espíritu. Y nosotros nos relacionamos con este Dios todopoderoso que quiere mostrar su bondad y su poder en nuestra vida. Pero hemos de desearlo, hemos de anhelarlo, hemos de buscarlo. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, y pedid y se os dará. Así que con esta actitud vamos a leer en Génesis 28, vamos a considerar cuáles son las características de una persona que avanza espiritualmente. Es posible que te estés preguntando a ti mismo, ¿y yo? ¿Estoy avanzando yo espiritualmente? ¿Realmente mi vida es una vida de alguien que avanza espiritualmente o más bien estoy estancado? Me he quedado como estancado. Ya sabéis que esto es un peligro. Después del estancamiento viene muchas veces el retroceso. Vamos para atrás. En vez de avanzar, retrocedemos. Y aquí la primera de estas características es no repetir los pecados familiares. Vamos a intentar entre todos hacer un poco de memoria de cómo era la familia de Jacob. El abuelo era Abraham, el gran hombre de Dios. Una persona que recibió grandes y preciosas promesas de parte del Señor, pero tenía algunas cosillas cuestionables Abraham, ¿verdad? Es un hombre que empezó a andar con Dios, que su fe y su amor y su consagración al Señor fue a más, fue creciendo y es un gran ejemplo para todos los que somos como él, hombres y mujeres de fe. Él es el padre de todos los que son de la fe, porque en este sentido recibió las promesas de Dios y nos dio un ejemplo de fe, de esa fe que se apropia de las promesas y recibe el perdón, la justificación y la salvación. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto le fue contado como justicia. Dios aceptó esta fe de Abraham, se agradó en la fe de Abraham, perdonó y aceptó a Abraham y le dio preciosas y grandísimas promesas. Dios le dijo algo tan bonito como: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan a ti. Y también le dijo que en uno de sus descendientes iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero ¿recordáis algo en la vida de Abraham que sea cuestionable? Era una persona que siempre era valiente, como cuando salió a luchar contra aquella coalición de 5 reyes que habían llevado prisionero a su sobrino Lot, o a veces tenía miedo Abraham. ¿Qué os parece? ¿Quién se acuerda de algún momento de la vida de Abraham que digamos, mira, esto no debería haber sido así? Sí, perdón, alguien dijo que cuando llegó a Egipto, ¿qué hizo?
Bueno, se ve que, a ver, el romanticismo todavía no había llegado, ¿no? Y Abraham era como de una mentalidad muy pragmática, dice, ¿de qué me servirá tener esposa si primero me matan? Tampoco le haré un favor a ella si la dejo viuda. Él se hacía toda una serie de razonamientos y llegó a la conclusión de que decir una verdad a medias, en realidad era su hermana, era hermana de padre pero no de madre, que decir esa verdad ocultando otra, que era su esposa, pues que en aquel momento le resultaba conveniente. Y esto lo hizo 2 veces en su vida, o sea que era algo que él tenía como muy, por una parte destaca su fe en Dios, es una fe que va creciendo, pero en los momentos bajos de su fe tenía miedo y decía que Sara era su hermana. ¿Os habéis fijado que Isaac también lo hizo esto en una ocasión? Isaac también lo hizo. También Rebeca era guapa y le pasó más o menos lo mismo. Tuvo miedo, dice, vale más que digamos que somos hermanos, eran parientes lejanos, ¿vale? Eran primos pero lejanos. Y dice, vale más que seamos hermanos que no que te quedes viuda. Así que de nuevo vemos cómo los patrones, ciertos errores, ciertos pecados se repiten porque no hay arrepentimiento y no solo se repiten, sino que se traspasan de padres a hijos. Ya sabéis que es más fácil que nuestros hijos aprendan rápidamente de nuestros defectos que no de nuestras virtudes. Y dando por sentado que tenemos ambas cosas, ¿no? Que tenemos alguna virtud y que tenemos quizá muchos defectos. Pues fijaros, por más que te esfuerce, ellos lo primero que hacen es aprender de tus defectos. Y te dicen, papá, está muy bien lo que dices, pero mira, yo me fijo en lo que haces, ¿no? Y ahí es un problema, lo vemos en la vida de Abraham, que lo traspasa a Isaac, y que después Jacob no es que fuera en este sentido trigo limpio, ¿verdad? En las cuestiones de plan de... ¿Qué le dijo a su padre cuando llegó disfrazado para heredar la bendición? ¿Qué le dijo? ¿Eres Esaú? Dice, sí, padre, soy Esaú. O sea que realmente Jacob hacía honor a su nombre, significa más o menos como engañador, suplantador. Y vemos que hay toda una tradición familiar, porque una pregunta, ¿su madre se quedaba exenta de este problema? Tampoco, Rebeca tampoco era, en ese sentido, tampoco brillaba por la defensa incondicional de la verdad. Cuando es la hora de la verdad dice, mi hijo preferido es Jacob. El hijo, esto nos enseña otra cosa, ¿verdad? Qué mal va una familia en la que el padre tiene un hijo preferido, la madre tiene un hijo preferido, además no son los mismos y empiezan a luchar entre ellos. Y esto es lo que sucede. Esta es la antesala del capítulo que hemos leído. Una serie tremenda de conflictos familiares, de engaños, de mentiras, de usurpaciones que acaban con Jacob, que se ve obligado a huir porque su hermano quiere matarlo. Esa es la razón por la que Jacob sale corriendo de la casa de sus padres. Y yo digo que la persona que avanza espiritualmente tiene que pedirle al Señor que le dé sabiduría, porque los más sutiles, los más insidiosos de todos los pecados son aquellos que hemos visto en casa desde que somos pequeños, ¿verdad? Llegamos a acostumbrarnos a que eso es así, a que se haga así, a que se viva así, y por lo tanto puede llegar el momento que eso lo veas normal, entre comillas, normal, entre comillas. Los pecados nunca son la norma, pero puede llegar un momento que tú consideres que aquello no es tan grave, que aquello en tu casa pues se tolera, que aquello es normal, entre comillas. Y debemos pedirle al Señor que nos dé luz, porque mirad, en una casa donde hay deshonestidad, donde hay engaño, mentira, donde se defrauda, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que haya honradez y rectitud? En una casa donde hay pereza, ¿cómo vamos a pedir o a exigir que haya esfuerzo, trabajo, unos estudios que se sacan bien? Es contradictorio. En una casa donde hay adicciones, ¿cómo vamos a pedir que nuestros hijos vivan libres de todas ellas? En una casa donde hay gula o donde hay violencia,
¿verdad? ¿Cómo vamos a exigir a los más pequeños que se den cuenta que eso es muy negativo, muy perjudicial y que se mantengan protegidos de ello? Entonces, esto es lo que es la primera cosa que a mí me llamó la atención. Había como una tradición familiar que no era nada recomendable, que era la tradición de la mentira, de los engaños, de una cierta deshonestidad. Y hermanos, lo que el hombre siembra, recoge. ¿Verdad? Una de las formas en la que Dios nos educa es simplemente dejando que sufras las consecuencias de tus actos. ¿Verdad? Dios ni siquiera levanta la mano. Simplemente deja que sufras, que tú acarrees con las consecuencias, con las graves consecuencias a veces de lo que haces, de cómo vives, de cómo te comportas, de cómo piensas, de la falta de esfuerzo y honestidad, de la falta de veracidad, de la falta de disciplina. Simplemente Dios deja que eso traiga sus consecuencias. Y ahí está. Ahí está. No te puedes librar de ellas si no es por la gracia de Dios y con el infinito poder de Dios que puede romper todas las cadenas. Porque cuando Dios llega a la vida de una persona, Él puede romper todas las cadenas familiares que han atado a generaciones y a generaciones, que ha habido engaño, que ha habido pereza, que ha habido violencia, que ha habido deshonestidad, adicciones. Dios llega y puede romper, la gracia rompe todo lo que nos ata y nos encadena al mal. Pero la gracia no anula esta ley espiritual. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Los que siembran para la carne, para el pecado, recogerán corrupción. Y los que siembran para el espíritu, recogerán vida eterna. Y es así, hermanos, hemos de sembrar para el espíritu, porque lo que el hombre siembra, eso recoge, dice el Señor. Y yo recuerdo, ¿qué pensáis que tiene más efecto? Estamos en el siglo XXI, la forma actual de educar, por supuesto que es sumamente científica, y ahora pues ya no se puede ejercer ningún tipo de coerción física en los niños, ni nada, no sea que la vecina te vea levantarle la voz y te denuncie. Bueno, estoy exagerando un poco, pero ya sabéis que han habido casos judiciales de denuncias porque un padre le dio un golpe a un hijo rebelde y contumaz, y no una lesión, no es que le provocara lesiones, simplemente que le dio con la zapatilla donde la espalda pierde su hermoso nombre, ¿verdad? No ha habido nunca lesiones graves por hacer una cosa. Sí que hubo, no sé si una orden de alejamiento, si no me falla la memoria, de 6 meses. Qué complicación, ¿no? ¿Y dónde iba? Si esa adolescente dependía de su madre, de la cual debía estar alejada 6 meses, o sea, a veces nos complicamos mucho la vida, ¿no? Y lo digo porque, efectivamente, imaginaros que haciendo ahora, poniéndonos en consonancia con las leyes y con el espíritu de nuestro tiempo, educamos con mucha psicología a nuestros hijos y les susurramos al oído: no pongan los dedos en el enchufe, porque eso te va a hacer pupa. Y claro, y se lo repetimos repetidamente, se lo repetimos una y otra vez, porque vemos que el niño con los susurros o con esos diálogos no tiene suficiente y sigue intrigado por esos pequeños agujeros del enchufe. ¿Qué imagináis que tendrá más efecto? ¿Eso o el día que se dé un calambrazo? ¿Verdad? Esperemos que no le pase nada, que ese niño que salten los plomos o lo que sea, pero ¿qué tendrá más efecto? ¿Los susurros y los diálogos o el calambrazo? Yo estoy seguro de que el calambrazo tiene mucha eficacia, ¿no? Y que después el niño ya entiende todo lo que le dices. Y está de acuerdo contigo, dice: amén, papá, amén, no voy a volverla a hacer más. Pero efectivamente, el Señor a veces hace esto: te avisa y tú no haces caso, y dialoga contigo y tú no haces caso, y sigue reconviniéndote, pero tú no haces caso, y al final, ¡pam!, te llega el calambrazo en tu vida. Oye, y eso a veces es mucho más terapéutico y curativo que horas y horas de diálogo.
Pero bueno, no estamos aquí proponiendo terapias eléctricas, ni mucho menos. Pero creo que eso ilustra lo que le pasó en la vida de Jacob, ¿no? Porque los conductistas fueron por ahí y llegaron demasiado lejos con lo de las descargas eléctricas. Entonces, vamos a ver cómo efectivamente la segunda característica de las personas que avanzan espiritualmente es que tienen un encuentro con Dios. Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, también tuvo un encuentro, también salió al encuentro de Jacob. Y entonces eso sí va a cambiar su vida, ¿verdad? Ahí vemos un Jacob que está haciendo de las suyas, que suplanta a su hermano, que engaña a su padre, que primero, él era bastante hábil, ¿no? Los derechos de primogenitura, yo no sé económicamente en cuánto se cuantificó los derechos de primogenitura que obtuvo Jacob por un plato de lentejas, ¿verdad? Era hábil, Jacob. Pero aquí tenemos un Jacob que va a cambiar. Va a ser un hombre que va a empezar a aprender en la escuela de Dios los caminos de la honestidad. Y esto empieza con un encuentro con Dios. A Pablo también le habían hablado muchos. Al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, era como un dragón de la Edad Media, respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Allí, justamente donde está pasando ahora esto tan terrible que a veces vemos en las noticias, allí fue donde Pablo, camino de Damasco, capital de Siria, allí fue donde él se encontró con Jesús. Y eso cambió por completo su vida. Pablo iba respirando amenazas y muerte, iba para apresar y maltratar a los cristianos, pero tuvo un encuentro sumamente transformador. Vino a ser como mucho más que como el niño que pone los dedos en el enchufe, ¿verdad? Aquello se quedó cegado de la luz divina que le envolvió. Y entonces, a partir de aquel momento, Pablo se dio cuenta que había cometido gravísimos errores, que estaba yendo en contra del Dios Todopoderoso que se manifestaba en Jesucristo. Y a partir del momento que él se da cuenta de quién es el que tiene el encuentro con él en las puertas de Damasco, a partir de ese momento él cambia por completo de actitud y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Se pone al servicio de Jesús. Estaba persiguiendo a Jesús, estaba dando coces contra el aguijón, y Jesús le dice: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces él entiende la lección, se acaba de quedar ciego, no ve nada, oye una voz majestuosa que le dice: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo dice: Señor, no lo dice, pero se sobreentiende, me arrepiento. A partir de ahora, ¿qué quieres que haga? Y entonces Jesús le dice: pues tú vas a tener que sufrir mucho, igual que has hecho sufrir a otros, vas a tener que sufrir tú, de manos de personas que son como eras tú. Vas a tener que dar testimonio de mí delante de reyes y gobernadores, y vas a tener que pagar un alto precio. Pablo también, como Jacob, estaba en la escuela de Dios. Y entonces, después de tener este encuentro con Dios, vemos en primer lugar que Jacob... aquí hay cosas que te dejan te dejan pasmado, te dejan boquiabierto. Dices: ¿aquí qué está pasando? Este no es el Jacob engañador, suplantador, negociante, que miente a su padre, que le arrebata todo a su hermano. Entonces, ¿cómo es que aquí se aparece Dios cuando tiene el sueño de la escalera que sube desde donde él está durmiendo hasta el cielo, por la que suben y bajan los ángeles hasta Dios? Entonces tiene una visión de Dios y Dios le dice, versículo 13, por favor, ¿alguien lo podría leer desde el 13 hasta el 15? Con voz fuerte, por favor. Y he aquí, Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti
Sí, hasta que haya hecho, dice mi versión, hasta que yo haya hecho para ti o en tu vida lo que te he dicho. Es decir, hasta que haya cumplido mis promesas para ti. Muchas gracias. Pues lo que tenemos aquí es, en primer lugar, Dios identifica: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham y de Isaac. Y entonces le dice: te daré esta tierra. Tu descendencia crecerá y se extenderá en todas las direcciones, norte, sur, este y oeste. Y además, yo estaré contigo, te guardaré, es decir, te protegeré, y volveré a traerte con bien y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Aquí tenemos grandes y preciosas promesas de Dios. Es la promesa de Abraham que continúa en Isaac y que continúa en Jacob y que se va a cumplir en Jesucristo, porque Él es esta simiente, este descendiente en quien van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Así que Él hereda la bendición de Abraham, la bendición que nos es dada a todos en Jesucristo, y además vemos que Dios en su gracia lo mejor que puede hacer por cada uno de nosotros es tener un encuentro con nosotros, manifestarse a nosotros. ¿Verdad? Nuestra vida es transformada cuando estás en la presencia de Dios. Somos como el niño aquel del enchufe. Hasta que no tenemos la experiencia, sabemos de lo que nos hablan nuestros padres, pero no sabemos exactamente a lo que se refiere. Cuando ya has tenido la primera experiencia de lo que es la electricidad que no ves, ¿verdad? La electricidad no la vemos, es como Dios, no lo vemos, pero está ahí. Cuando coges dos cables y los unes, ahí puedes notar en tus manos que está pasando la corriente por ti, y esto es lo que está sucediendo en la vida de Jacob. Ya no es el Dios de su abuelo, el Dios del que su abuelo le habló. Ya no es el Dios de su padre, sino que es Dios que tiene un encuentro con él. Y se ha dicho con razón que Dios tiene hijos pero no nietos, ¿verdad? Mi pregunta es si tú ya has tenido este encuentro con Dios, este encuentro espiritual con Dios, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Isaac, como lo tuvo Jacob, como lo tuvo Pablo, como lo hemos tenido tantas cientos de miles y millones de personas. Un encuentro con el Dios de amor que se manifiesta para que podamos estar seguros que Él es. ¿Verdad? Algunos se preguntan, ¿Dios existe? No, no solo existe, claro que existe. Dios es. Cuando Él se revela a Moisés dice, diles que yo soy el que soy. ¿Vale? Que yo soy el que seré. Dios es, no existe solo. Porque existir es un ser derivado. Dios no es un ser derivado. Su existencia no proviene de otro. Su ser, su naturaleza no proviene de otro. Él es eterno, Él es. Es el único Dios verdadero. Y se nos ha manifestado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y entonces vemos que este encuentro con Dios lo que comunica sobre todo es el triunfo de la gracia. ¿De verdad pensáis que Jacob merecía estas grandes promesas que Dios le acaba de dar? Este engañador, este muchacho travieso, engañador, mentiroso, negociante, abusador, ¿merecía todas estas promesas? Yo creo que no. De la misma manera que yo no me merezco las que he recibido de parte del Señor, porque la salvación no es por méritos, sino que es por gracia. Y lo que vemos aquí es que triunfa la gracia y que la gracia de Dios se propone coger a Jacob, lo digo en plural porque todos nosotros somos como Jacob, y si no, el que esté libre de pecado y no haya dicho nunca ninguna mentira, que tire la primera piedra. Yo ya me esconderé para que no me dé. Pero bueno, si hay alguien aquí que no ha dicho nunca ninguna mentira, ¿verdad? Todos somos como Jacob y la gracia de Dios triunfa. Esta es impresionante ver cómo es la gracia de Dios la que va a transformar a Jacob y lo va a hacer digno de la gracia de Dios. Pero él no era digno antes. Dios en su gracia va a transformar a Jacob
como también nos ha transformado a nosotros. La gracia de Dios es que Dios nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. ¿Os imagináis si Dios nos diera lo que merecemos? Claro, vivimos siempre en esta tensión. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso es una gran verdad espiritual cierta. Es palabra de Dios. Pero la otra gran verdad espiritual es que la gracia triunfa y sobrepasa. Y donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y donde hay un pecador arrepentido, hay un Dios perdonador que le ama y le transforma. Y que todo es por la gracia de Dios. Dios empieza su obra, Dios la empieza, Dios ha tomado la iniciativa, Dios ha enviado a su Hijo y el que ha empezado la buena obra la perfeccionará, la hará completa. Dios no se verá frustrado. En cada uno de nosotros, cuando empieza una obra, Él la llevará a cabo, porque es el Dios Todopoderoso y no podremos ni querremos resistir la gracia y el poder del Dios Todopoderoso. Y Él hará su obra y Él cumplirá su voluntad en nuestras vidas. ¿Sabéis? Es maravilloso que Dios escriba recto, con renglones torcidos como somos nosotros. Es maravilloso que Dios, de las malas circunstancias, de las injusticias y atropellos que han caído sobre nosotros, a veces por culpa de otros, ¿verdad? A veces es por culpa de otros. A veces es por culpa nuestra, ¿verdad? ¿Verdad? Como dicen, es por mi mala cabeza, ¿verdad? A veces es por culpa de otros, a veces es por culpa nuestra. Pero lo cierto es que Dios de los males saca bienes. Y que Dios escribe recto con renglones torcidos. Y esto es solo por gracia, porque si no nos quedaríamos con lo que siembras vas a recoger y Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Lo cual es verdad, pero la gracia sobrepasa esto y nos da el perdón y la redención en Cristo Jesús. Y esto nos lleva, como Jacob. Jacob confiaba en Dios. Jacob escuchó, quizá tembloroso, estas grandes promesas de Dios. ¿Y cuál es vuestra impresión? ¿Se lo acababa de creer o estaba ahí entre Pinto y Valdemoro, que son dos estaciones de Madrid? ¿Sabéis? ¿Cómo estaba Jacob? ¿Qué impresión nos da cuando dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje y me diere pan y me diere vestido, y si pudiera volver en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios? Suena como si lo estuviera probando Dios. Como negociando. Sí, muy bien. Óscar, ¿tú cómo lo ves esto? Egoísta. Sí, es verdad que vemos aquí mucho egoísmo. Vamos a ver, es como, a veces algunos piensan que Dios es como el genio de la lámpara maravillosa de Aladino, ¿no? Quieren un Dios que no moleste demasiado, que está allí dentro, y entonces cuando tienen un apuro, cuando tienen una necesidad, sacan la lámpara, frotan y piden un deseo. Y que Dios se lo haga, porque este es el Dios que ellos quieren, a ver si me cumple los deseos. Además quieren un Dios que cumpla muchos deseos, no tres, como la lámpara esa, sino siempre que necesitemos que esté allí a nuestra disposición. Lo cierto es lo inverso, ¿no? Realmente nosotros estamos al servicio de Dios y no Dios a nuestro servicio. Nosotros tenemos que pedir cuando oramos, Dios mío, que se haga tu voluntad y no intentar, Dios mío, a partir de ahora yo ya te diré lo que quiero que hagas para que se haga mi voluntad. ¿Verdad? Estamos llevando las cosas al revés y hay mucho egoísmo aquí. Y en todo caso, si hay fe, seguramente un poquito de fe había, si hay fe era pequeña, ¿eh? Sí, Ramón, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo creo que este diálogo que tiene Jacob es un diálogo interesado, pero es que además minimiza a Dios, hace a Dios su súbdito. Dios ya no es el Señor. Dios es alguien que está supeditado a Jacob. Es terrible. De todas maneras, mirad, hemos de leer otra vez el versículo 17 para ver cuál es la reacción de Jacob. Versículos 16 y 17.
Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O sea que Jacob no tenía dudas de que en aquel lugar se manifestó la presencia de Dios, aunque fuera en sueño, y lo que le produjo fue un gran temor. De lo que deducimos que Jacob estaba empezando su caminar con Dios, que tenía que avanzar mucho, y esto es el tema de la predicación de hoy, ¿no? De cuáles son las características de las personas que avanzan espiritualmente. La primera es no repetir los pecados familiares, la segunda es tener un encuentro con Dios, y después veremos que ahí, después de este encuentro, hay que avanzar. Jacob necesitaba avanzar, porque estaba en el punto de partida. Su fe era pequeña, su fe era débil. A Dios, más que amarle, le temía, tenía un pavor que estaba esperando que se hiciera de día para salir corriendo de aquel lugar. Y entonces confiaba en Dios, pero no mucho, lo puso todo incondicional, a ver si se cumple lo que Dios me ha dicho. Y además, lo que él dice es mucho menos que lo que Dios le ha prometido, porque él se conforma: si me diere pan para comer y vestido para vestir. Realmente se conforma con lo mínimo, cuando lo que Dios le ha dicho es que se va a extender en las 4 direcciones de los 4 puntos cardinales, y que además Dios lo va a bendecir, que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Su fe era muy pequeña, era muy débil, necesitaba crecer, necesitaba avanzar. Y esto es lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas. Debemos preguntarnos: ¿dónde estoy? Debemos preguntarnos, en primer lugar: ¿ya he tenido un encuentro con Dios? Dios dice que si le buscamos, le hallaremos. Dios está cercano a los que le buscan y quiere ser hallado de los que le buscan. Y Él jamás rechaza un corazón que está contrito, arrepentido y humillado. ¿Verdad? Por ahí empezamos, pero después hemos de avanzar. No nos podemos quedar estancados ahí, hemos de seguir adelante, hemos de confiar en sus promesas. Y esto es lo que vemos en la vida de Jacob. Él le pone muy apropiadamente a aquel lugar Betel. ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa esta palabra hebrea compuesta de Bet-El? ¿Perdón? ¿Luz? Bet-El. Por ejemplo, Bet-Lehem, Betlem, significa casa de pan, ¿vale? Entonces, Bet es la misma palabra, significa casa. La casa de Dios, ¿verdad? Es una palabra muy sencilla, compuesta en hebreo. Bet, casa, El es el nombre genérico de Dios. Esto es la casa de Dios. Voy a poner un nombre adecuado a este lugar, Betel, y lo marcó con aceite sobre la piedra de su cabezal. Y entonces, si vamos un poco adelante, hacia el capítulo 32, a mí me gustaría que vierais que habían pasado muchos años, que Dios había bendecido mucho a Jacob, pero que había cosas que tenía que superar todavía. Este capítulo 32 es un capítulo impresionante que os recomiendo que leáis en casa. Y entonces, en el capítulo 32, versículo 7, dice: entonces Jacob, sabiendo que su hermano venía a recibirle con 400 hombres armados, dice: como mi hermano tenga tan buena memoria como yo y se acuerde de todo lo que le quité, hoy voy a tener un problema yo y mi familia. Y dice el versículo 7: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, hizo varios grupos, hizo 2 grupos con sus hijos, unos iban delante, otros detrás, envió mensajeros, envió regalos. Jacob seguía siendo aquel hábil negociante que era desde jovencito. Él estaba, es como el refrán, ¿verdad? A Dios orando y con el mazo dando. Jacob aquí se derrumbó completamente.
pero de todas maneras hizo lo humanamente imposible para ganarse el favor de su hermano, lo cual no está reñido. Podemos ser hombres de fe, mujeres de fe, buenos creyentes, y también tener toda la prudencia y sabiduría humana, siempre y cuando sea legítimo, ¿vale? Porque el fin no justifica los medios, ¿eh? Los que dicen, bueno, esto lo voy a arreglar yo, como siempre, con 4 mentirijillas. Entonces, esto no vale para el Señor. Pero lo que es sabiduría de Dios, prudencia y saber hacer las cosas bien, allana el camino de nuestra vida. Y esto sí que es aprobado por el Señor. Entonces, vemos a un Jacob lleno de miedo, de temor, de angustia, y todo se decide en todos esos regalos que quieren ablandar el corazón de su hermano, enternecerlo y agasajarlo. No se va a decidir. Lo que se va a decidir es en el versículo 22. Jacob se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, pero él se quedó atrás solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, le dijo el varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y entonces el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, el suplantador, el engañador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame tu nombre, pero él no quiso. El varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Él se da cuenta que lo que ha librado su alma de la angustia y del temor es una oración, un encuentro, otro encuentro con Dios, en el que se ha rendido a Dios. Ha luchado, pero ha luchado para rendirse a Dios. Porque si leéis el capítulo 32, veréis que Jacob le dice a Dios, le recuerda cada uno de los elementos de su promesa, se pone a orar y dice, oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, porque que tú me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te bendeciré, te haré bien. Menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien, tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar. Una pregunta, ¿Jacob se creía aquí las promesas de Dios? No solo se las creía, sino que oraba agarrado con todas sus fuerzas a las promesas de Dios. Hermanos, y esta es la gran lección. Si quieres avanzar espiritualmente, tienes que dejar atrás tus pecados familiares. Tienes que tener un encuentro con Dios. Tienes que escuchar su palabra, sus promesas. Tienes que andar en sus caminos. Pero sobre todo tienes que aferrar fuerte a Jesucristo, en quien todas las promesas de Dios son sí y amén. Porque Él ha prometido que todo aquel que pida perdón lo recibirá. Que todo aquel que pida la bendición de Dios la recibirá. Porque Jesucristo, para podernos bendecir, llevó Él nuestra maldición. Porque Cristo, para podernos perdonar, llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Porque Cristo, para podernos salvar y dar la vida, murió una atroz muerte en la cruz. Pero ha resucitado y ahora quiere que tengas un encuentro con Él y que salgas como Jacob, viendo a Dios cara a cara, habiendo luchado tu batalla y habiendo vencido. Que también tu nombre
puedas ser cambiado y dejes de ser un engañador, un suplantador o lo que sea, y se pueda decir de ti como Jacob que tú has andado con Dios, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Como Pablo, al llegar al final de su vida, dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Y ahora lo que me espera es que el Señor me reciba y me dé la corona de la vida. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que buscar con todo nuestro corazón. Que el Señor os bendiga.